Estos versículos a nosotros nos lo enseñaron de una forma, pero yo no estoy tan interesado en lo que es la teología, en enseñarles lo que es la teología humana, porque si nos ponemos a pensar, esas son cosas que pueden cambiar de un momento a otro, así como nosotros venimos, nacemos en esta tierra, crecemos, dejamos tal vez un legado, luego morimos, desaparecemos. Entonces, cuando yo miraba estos versículos, y según lo que nos enseñaban, era que el apóstol Pablo le hablaba a los romanos directamente. Eran a los que estaban gobernando en ese momento, lo que se puede decir que era Israel. Entonces, pero esto ya se lo está hablando a los romanos que fueron convertidos, se puede decir a los gentiles que ya habían reconocido el nombre de Jesucristo, que ya habían entendido que el Señor Jesús vino a esta tierra y tomó nuestros pecados. Entonces viene y tal vez a este pueblo ya se le había olvidado, por lo que nosotros podemos ver en este capítulo, tal vez ya se les había olvidado quién era el Dios al que ellos estaban sirviendo, quién era el nombre que ellos habían reconocido como su Salvador. Y por eso entonces el apóstol Pablo viene y les habla que les dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Porque cuando nosotros vemos los romanos, ellos eran un ejército, ellos eran un pueblo que era dominado por el ejército, era una potencia. Entonces tal vez ellos solo entendían de esa forma, que les hablaban por rango, les hablaban por estatura, según sea la experiencia, sea lo que ellos conocían o lo que aprendían. Entonces viene el apóstol Pablo y ¿qué es lo que hace? Empieza a comparar al Señor Jesucristo con el César. Y le dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Y todos sabemos que el rey David es el rey quizás el más famoso que existe a través de la Biblia. Entonces le estaba diciendo, puede ser que ustedes tengan un líder que es de un linaje. También el Señor Jesucristo era del linaje de David. Era de un linaje real. Viene y le sigue diciendo que fue declarado hijo de Dios con poder. Que era lo que hacían en ese momento, que creían que los que eran los César o los faraones creían que ellos eran hijos de los dioses, o que muchos se creían que eran Dios mismo. Entonces le dijo, está bien, hasta ahí están iguales, pero ¿qué sobre la siguiente parte? Que dice, por la resurrección de entre los muertos. Hasta ahí ya el Señor Jesucristo no hay forma que se le compare con un César, sea con un presidente, sea con un rey, sea con quien sea. Ya no hay forma que se le compare al Señor Jesucristo, porque Él es el único que ha resucitado de los muertos. Él es el único que tomó las llaves de la muerte, de la enfermedad, y se levantó con poder. No hay ningún otro. No importa el título que le den, no importa los años que lleve gobernando, el único Rey de Reyes, Señor de Señores, que se ha levantado de entre los muertos, es el Señor Jesucristo. Es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando a los romanos, les estaba recordando, les estaba diciendo, no olviden a quién están sirviendo. No olviden quién es el que ustedes sirven, quién es su dueño, quién es su Señor. Y esta es la forma como nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Esto solo es una introducción a lo que yo realmente quiero que veamos nosotros. ¿Quién es el Dios que nosotros servimos? ¿Quién es el Mesías que se levantó de entre los muertos? Que es nuestro Señor Jesucristo. Él era de un linaje real en esta tierra. Él fue declarado hijo de Dios. Cuando llegó y se bautizó y le dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, fue declarado hijo de Dios. En otro de los evangelios, en el tema que se llama la transfiguración del Señor Jesús, Él le decía en uno de los evangelios, este es mi hijo amado, a Él oíd. ¿Qué más quería? ¿Qué más confirmación de que Él es el Hijo de Dios? Que es declarado el Hijo de Dios. Y yo sé, nosotros lo conocemos a Él por todos los dones que tiene, por los atributos que tiene, que toma las enfermedades, que Él da libertad, que Él rompe las cadenas. Hablo de las cosas espirituales. Son los atributos que Él tiene, siendo Dios. Así lo conocemos nosotros.
Lo conocemos como un buen pastor, lo conocemos como el consejero, como el príncipe de paz, como el rey de reyes, el señor de señores, el alfa, la omega. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Pero yo en este día, en esta noche, quiero hablarles algo diferente. Yo sé, yo creo en este mismo Dios, 100% Dios, 100% carne. Y de lo que yo les quiero hablar es de ese hombre, ese 100% carne, que tal vez nosotros ya lo hemos olvidado, y esto es tal vez para animar a algunos que tal vez han pensado el evangelio es muy difícil, el evangelio es casi imposible. Pues esta noche yo eso es lo que les traigo. Yo les traigo a Jesucristo, que era 100% carne. Y yo quisiera, yo traje unas virtudes o atributos del Señor Jesús, y si le pudiera dar un tema yo le daría ese: atributos o virtudes de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor Jesús, porque voy a hablar de Él cuando estaba en la carne. Y con el primero quisiera empezar, y es el primer atributo, que Él era un trabajador. Él era alguien que trabajaba mucho. Dice en el libro de San Juan, en el capítulo 9, del versículo 4 al 5: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Díganme ustedes si el Señor Jesucristo no estaba trabajando en este momento, si Él no había dicho: yo he venido a trabajar. Y yo no estoy hablando de un trabajo secular. Yo no estoy hablando de que Él venía tal vez qué sé yo, la gente dice que era un carpintero, que Él venía a tallar madera. No hablo de ese trabajo, hablo de las obras del que le había enviado. Y esto no es solo para los ministros, no solo para los pastores, esto es para todos nosotros. Porque muchos pueden decir: yo he escuchado muchos comentarios: los pastores no trabajan, tienen buena vida. Pero tenemos que entender algo: si nosotros estamos en esa silla y ellos están como nuestros líderes, como nuestros pastores, es porque Dios vio algo en ellos, es porque Dios ha hecho algo en ellos, porque Él encontró algo en los pastores. Y no estoy diciendo que todos estamos solo criticándolos, no. Dios en su momento va a levantar al que tiene que levantar. A donde lo ve, en el área específica donde lo necesite, allí es donde lo va a levantar. Pero yo ahora quiero que vayamos a esto. El Señor Jesucristo decía: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Estamos hablando, o si lo ponemos de esa forma, como yo les decía, como nos enseñan a nosotros, eso se puede interpretar así o se puede interpretar de esta forma. No. El Espíritu Santo, nosotros no tenemos que limitarnos a cómo nos va a hablar, a lo que Él nos quiere decir. Y yo quiero que esto lo llevemos a que entre tanto el día dura. Él estaba diciendo: mientras yo estoy vivo, mientras estoy caminando en esta tierra, me es necesario trabajar las obras de mi Padre. Y tenemos que entender que si Él es nuestro Maestro, si Él es nuestro Señor, esta palabra también viene a recaer a nosotros. El Señor Jesucristo, a través de este ejemplo que nos está dando, nos está diciendo: quiero que te enfoques en las obras de mi Padre. Quiero que busques primero ese reino celestial, y luego vas a ver lo que se te va a añadir. Pero eso es lo que está diciendo. ¿Y por qué decía: la noche viene? Le es necesario trabajar en el día porque la noche viene. Entonces, si lo llevamos, era porque venía su muerte. Es porque viene la muerte de nosotros. Y después de la muerte ya nadie puede trabajar. Sea en lo secular, sea en lo espiritual, nadie puede trabajar. Entonces, mientras estamos en esta tierra, el Señor Jesucristo nos está diciendo: yo fui un buen trabajador. Yo vine a esta tierra a cumplir con mi propósito, vine a esta tierra a cumplir con mi trabajo, y eso es lo que quiero que mi pueblo haga. Y no es que el Señor Jesús se lo exija, sino que Él nos dejó esta guía, nos dejó este camino para que nosotros lo veamos. Porque esto, hermanos, es para el que lo quiera tomar. Esto es para el que desee realmente servir a nuestro Dios. Porque es como yo lo digo: ser cristiano aquí es fácil. Lo difícil es ir allá donde hay pocos obreros.
donde hay que poner tiempo, donde muchas veces hay que poner dinero. Yo lo he hablado con algunos hermanos. Entonces, ahí es donde nos manda el Señor Jesús a que nosotros salgamos, a que nosotros nos metamos a trabajar en las obras de nuestro Dios. Porque no se necesita solo predicar, no se necesita solo venir a apoyar con los protemplos, no se necesita solo venir a ayudar a ciertas cosas. No, el Evangelio podemos repartirlo a todo el mundo. Donde sea que nosotros andemos y hay necesidad, allí nosotros podemos dar las buenas nuevas de salvación. Es decirle al mundo, hay un Salvador que está dispuesto a tomarte sin importar el pecado que tú tengas. Y su nombre es Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios. Entonces vemos que Él está diciendo eso, que Él vino a trabajar. Él vino a hacer las obras de su Padre mientras el día dure. Entonces nosotros también a eso mismo nos mandan a que hagamos las obras del Padre Celestial, de nuestro verdadero Padre. Él nos está enviando a que nosotros, como decía la alabanza, que vayamos, nos está empujando hacia afuera, nos está empujando a que vayamos más. Nunca, hermano, nunca pensemos que nosotros, oh, yo no puedo, oh, Dios no me ha llamado. No, si estamos aquí esta noche, si estamos siendo nosotros cristianos, llamándonos cristianos, es porque Dios nos ha marcado, es porque Dios ve capacidades. Las limitaciones solo nosotros mismos las vamos a poner. Pero si Dios nos ha llamado aquí es porque ha puesto algo en nosotros, en todos los que estamos acá. Entonces yo quisiera dejar este punto de que nuestro Señor Jesucristo era trabajador, ya lo tenemos claro. Y Él nos estaba hablando de lo que era lo material. Entonces, ahora quiero hablar de algo más, el amor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba en esta tierra, Él estaba lleno de amor. Muchas personas pueden decir, oh, pero ¿cómo es posible que Él va a ser amor y también es fuego? Acordémonos que nosotros en nuestra mentalidad no vamos a alcanzar a entender por completo eso, pero nuestro Señor Jesucristo era lleno de amor y lo podemos ver en el mismo libro de San Juan, el capítulo 3, el versículo 16 al 18. Quisiera leer, yo sé que ya todos lo sabemos, porque es el versículo número 1 que se nos enseña. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, a mí me han hecho los comentarios, oh, pero es que el Señor no da opciones. Él solo viene, o es bueno o es malo, estás condenado o estás salvo. Miremos bien este versículo, hermano, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando nosotros vemos este versículo, ya dejando aparte el que habla del amor, y vemos este versículo, ya el mundo estaba condenado. El Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, al contrario, Él vino a abrir los ojos del mundo. Él vino a abrir los ojos del que quisiera verle, del que de verdad entendiera su mensaje. Y por eso es que la gente ahora dice, no, que el Señor Jesús nos condena. No, cuando Él vino a este mundo, también Él trajo lo que es el juicio, y la condenación vino con Él, porque Él abrió nuestros ojos. No es que Él vino y dijo, yo voy a condenarlo al que no me quiera. No, ya estábamos condenados. Él abrió nuestros ojos y nos hizo entender eso. Y muchas veces eso es lo que no le gusta al mundo escuchar, que nosotros hemos estado perdidos, que nosotros hemos estado afuera, que el Señor tuvo que ensuciar su mano para meter al lodo y sacarnos de ahí. Imagínense a alguien tan santo metiéndose al lodo solo por sacarnos a nosotros. ¿Cuánto amor no hay en eso? ¿Cuánto amor no hay en el Señor Jesucristo para con su pueblo, para con su creación? Y muchas veces a mí me han preguntado, un niño de hecho me lo preguntó el domingo, que por qué el Señor Jesucristo se sacrificó, por qué Dios envió a su Hijo a sacrificarse por nosotros. Y yo el mismo domingo yo hablaba con mi familia en las reuniones que hacemos,
Y es sobre el valor que nosotros tenemos como personas. Esto es mucho antes de que el Señor Jesús viniera. Cuando dice la Biblia en el libro de Génesis que creó al hombre, a imagen de Dios lo creó. Y dice el versículo que vio que era bueno. Eso mismo hablaba yo el domingo con mi familia. Y ese es el valor que Dios nos da. Nos hizo buenos, nos hizo siendo buenos. Pero como el enemigo destruye la imagen, nosotros venimos a creer, oh, somos malos, oh, que no podemos hacer esto, no nos hallamos capaces. Pero realmente Dios nos dio un valor, y justo por eso es que Él dio a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros, para restaurar nuestra naturaleza, para levantarnos una vez más lo que se perdió en Adán. El Señor Jesucristo vino a levantarlo de nuevo. Y entonces ese es el amor que nuestro Señor Jesús tiene. Pero todavía quiero llevarlo un poco más a los seres humanos, un poquito más a lo que somos nosotros. Un versículo muy famoso también, debe ser uno de los más famosos, es aquel que dice: Jesús lloró. ¿Y por qué fue que lloró? Porque su amigo Lázaro había fallecido. Él se conmovió, él sintió amor. Cuando levantó a aquella niña, que le dijo: Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Él tenía amor, por eso hizo ese milagro. Cuando dijo aquella palabra y el siervo de aquel centurión fue sanado, él tenía amor para hacerlo. Él recorría las calles porque tenía amor cuando él estaba en esta tierra. No quiero decir que se ha acabado. Estoy hablando cuando él estaba en esta tierra. Entonces, ¿por qué hizo todo eso? ¿Por qué caminó hasta la cruz del Calvario? Fue por amor que lo hizo. Él no tenía ninguna necesidad. Hasta trató de hablar con el Padre y decirle: si me es posible que pase de mí esta copa. Él habló con el Padre diciéndole: ya no soporto. Dice la Biblia que él sudó sangre. Yo no me imagino cómo es eso. Uno anda muy cansado, ha jugado mucho, ha corrido, ha trabajado mucho, pero sangre nunca he visto. Entonces imaginemos la presión que el Señor Jesucristo tenía en ese momento para sudar sangre. ¿Y por qué Él no se retractó? Porque nos ama. Porque nos amó, por eso vino a esta tierra, se despojó de toda su grandeza, se hizo un ser humano. Nació en un pesebre de una forma muy humilde, solo porque nos amaba. Solo porque estaba pensando: allá en el 2021 Joel va a tener 30 años, por él lo voy a hacer. Allá en el 2021 está la iglesia Pentecostal Monte Sinaí, por ellos lo voy a hacer. Por ellos voy a caminar hasta la cruz, por ellos vale la pena. Porque son mi pueblo, son a los que yo he marcado, son los que yo quiero que sean salvos. Entonces, ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ha hecho es puro amor. Ese yo lo considero que ha sido otro atributo, otra virtud de nuestro Señor. Y otra es que Él ve la importancia del alma. Y yo quiero leerles un poco de una historia que a mí me encanta. Y sé que tal vez la han escuchado un par de veces de mis labios, pero si el Señor me sigue enseñando algo de esa misma enseñanza, yo voy a tener que decirlo. Porque es algo bueno que Dios le va a dar a su pueblo. Y esa historia se encuentra en el libro de San Mateo, el capítulo 8, del versículo 29 al 32. Y voy a leer solo unos versículos, solo como los que tienen la esencia de este mensaje que estoy dando. Y dice el 29: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Esta es la historia de aquel hombre que dice la Biblia, el endemoniado gadareno. Es como yo les digo, es una historia que a mí me encanta, que hay mucho que aprender de ahí. Y ahí podemos ver nosotros cómo la gente, tal vez este hombre dice una parte de la Biblia que a él lo ataban con cadenas y no lo podían detener.
Entonces, cuando la gente se le acercaba a él, solo era para perseguirlo, solo era para encerrarlo, solo era para encadenarlo. Ellos solo estaban viendo el mal que ese hombre estaba causando. Ellos solo estaban viendo que ese hombre estaba endemoniado, que no actuaba de la forma normal que debería estar actuando. Ellos solo estaban viendo que aquel hombre andaba en los sepulcros, que hacía las cosas que nadie más iba a hacer. Tal vez tenía problemas, tal vez ellos trataban de pelear y él siempre salía ganando. Ellos solo estaban viendo todo lo malo que ese hombre estaba causando, todo lo malo que el espíritu ese maligno, que esa legión que estaba en él, estaba causando a través de él. Pero el Señor Jesucristo no vio eso, sino que al contrario, si nosotros vemos esta historia, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ellos le pidieron, déjanos ir al hato de cerdos. Y si nos ponemos a pensar, este hato de cerdos tal vez era el negocio de alguien, tal vez era de lo que alguien más vivía. Así como los discípulos de Jesús eran pescadores, ese era un trabajo. También apacentar los cerdos era otro trabajo. Me imagino que ese era el negocio de una persona, y más si eran varios cerdos. Me imagino que en aquel tiempo eran más caros todavía. Y nos ponemos a pensar o a verlo, mejor dicho, que el Señor Jesucristo no le importó cuánto dinero se iba a perder allí. A él no le importó, no dijo, aquella persona va a perder su negocio, ¿qué voy a hacer? El Señor Jesucristo no dijo eso. Él solo se puso a pensar, no me importa lo sucia que estés tu alma en este momento, no me importa lo que hayas hecho para que el diablo haya entrado a tu corazón, yo lo que quiero es liberarte. No importa lo que cuesten esos cerdos, no importa lo que vaya a costar ese negocio, lo que quiero es restaurarte, lo que quiero es levantarte. Y ahí vemos que la importancia de esa alma para el Señor Jesucristo era más importante que cualquier dinero, era más importante que cualquier negocio. Había importancia. El Señor Jesús quería esa alma, quería restaurarla, quería hacerla libre, y no le importó todo lo que él iba a botar. Entonces podemos ver, y nosotros lo traemos ahora, cómo el Señor Jesús no se va a importar por nosotros. Gente que decidió venir, dar ese paso, a él tuvo que liberarlo el Señor Jesucristo. Él tuvo que tal vez forcejear en algún momento, o tuvo que ponerse serio contra ese mal espíritu. Y nosotros no, nosotros por nuestro gusto, porque Él nos quebrantó, porque Él nos hizo entender el evangelio del reino. Por eso estamos aquí. Imagínense cuánto valor no tenemos para Él nosotros. Si nos ponemos a pensar, nosotros, el enemigo nos puede decir, tú ya fuiste aquello, ya hiciste lo otro, ya fallaste contra Dios. Pero si el Señor Jesucristo levantó a esta persona que había aceptado por sí mismo que estos malos espíritus vinieran a él, lo levantó y lo limpió, no va a ser más con nosotros. Nosotros que ya estamos en su redil, nosotros que ya estamos en el rebaño del Señor. Entonces ahí podemos ver un tercer atributo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se interesa por nosotros, cómo Él se interesa por las almas de su redil. Y yo quisiera pasar a otro de los atributos del Señor, o de cómo Él era, y es que Él bendice sin condición. Él estaba bendiciendo sin importarle quién fuera. Cuando Él hizo los milagros, las sanidades, cuando Él hizo tantas señales, cuando Él liberó personas, cuando Él sanó los enfermos, cuando Él levantó a aquellos que tal vez estaban paralíticos, cuando abrió los ojos de los ciegos, cuando sanó a los leprosos. Cuánta bendición nos estaba dando el Señor Jesucristo, cuando multiplicó los panes y los peces. Una bendición que fue para todo el pueblo, que fue para todo el que le estaba siguiendo. Y yo quisiera leerles un pasaje de la Biblia para que veamos una bendición que a nosotros nos ha alcanzado hasta este momento. Y se encuentra en el libro de San Lucas, el capítulo 23. Quiero leer 7 versículos de ahí, empezando en el versículo 38. Y dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba:
diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice el versículo 45, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó a la mitad. Así como ya les conté estas bendiciones que el Señor Jesús andaba repartiendo, estos milagros, estas sanidades, todas estas cosas que Él andaba haciendo, podemos ver que Él dejó una para nosotros. El velo del templo se rasgó. ¿Y qué nos enseña eso? Que nosotros ahora podemos venir delante de su presencia. Dice la palabra que solo hay un mediador para con el Padre, y es nuestro Señor Jesucristo. Antes ellos tenían que acudir a los sacerdotes. La iglesia tradicional tal vez practica todo eso todavía, pero nosotros que entendemos la escritura de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, la vida, cómo Él caminó, lo que hizo, y nosotros lo vivimos, nosotros podemos entender que doblamos nuestras rodillas y nuestro Padre que está en el cielo va a escuchar todo lo que nosotros le digamos. Esa es la bendición que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que nosotros podamos venir directamente delante del Padre. Yo no digo que nosotros no tenemos que respetar a los pastores, que ellos no pueden orar por nosotros. Claro que sí, es la bendición, son los ángeles de la iglesia. El libro del Apocalipsis así les llama, los ángeles de la iglesia. Nosotros tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos, tenemos que hacer lo mejor para ellos, hacer que su pueblo se mantenga unido y hacerles el trabajo más fácil también a ellos. Entonces, pero a lo que voy es que nuestro Señor Jesucristo rasgó el velo del templo. Él nos dio entrada para que nosotros vayamos a lo que antes se le llamaba el lugar santísimo. Pero ahora, si nosotros lo vemos, todo este lugar es santo, es santísimo. Desde allá, desde la última banca hasta el primero que está acá, este lugar tiene la misma santidad. Todo depende cómo nosotros nos acerquemos a nuestro Dios. Todo depende con qué corazón nos entreguemos delante de Él. Y esa es la bendición que el Señor Jesucristo sigue dando después de 2000 años. Sigue dando después de 3000 años y Él no ha regresado. Va a seguir dando durante generaciones si Él no regresa todavía. Esa es la bendición que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Que no necesitamos ir a confesarnos delante de nadie. Que no necesitamos creer que porque aquel hermano tiene 30 años de estar en el Evangelio, él sí puede orar por mí y yo no me puedo acercar al Padre. El Señor Jesucristo es el único mediador, dice la Biblia. Y nosotros debemos saber eso, debemos entenderlo. Que esa bendición la dejó para todos nosotros. Sin importar la raza, sin importar la edad, sin importar las fronteras, el Señor Jesucristo dejó esa misma bendición para todos. Y Él lo demostró. Ese fue el último, se puede decir que la última bendición, yo podría decirlo, la última bendición que Él dejó cuando Él era un ser humano. Porque después de eso él siguió en esta tierra, siguió caminando, haciendo señales, dice la Biblia, pero Él ya había sido glorificado. Yo hablo antes de que Él muriera. Porque el versículo siguiente, el versículo 46, dice que después de haber hecho esto, de haber dicho esto, Él entregó su espíritu, le dijo al Padre que encomendaba su espíritu a Él, y después expiró, dice la Biblia. Entonces este es el último, es la última bendición que el Señor Jesús deja para su pueblo. No para aquellos que ya le habían condenado, no para aquellos que le habían rechazado, dice la Biblia, sino para que todos aquellos que le hemos aceptado, hemos sido llamados ya a sus hijos, hemos sido llamados ya reyes, sacerdotes, esa nación santa. Gloria a Dios. Para nosotros fue eso. Gloria a Dios. Entonces, estas son unas de las pocas cosas que
yo pude ver que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Y así como Pablo le hablaba a los romanos, él les estaba poniendo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y si quiere conocerle más todavía, lea el primer capítulo, los primeros 18 versículos del libro de Juan. Del primer capítulo, léalo, ahí está el Señor Jesucristo. Quiere conocer más de Él todavía, después de que fue crucificado, después de que fue herido, después de que le hicieron tantas cosas. Lea el libro de Apocalipsis. Ahí le va a enseñar eso, pero yo estoy hablando de nuestro Señor cuando Él caminó como nosotros, cuando Él anduvo en esta tierra. Y en este momento nos está diciendo, yo lo hice, tú puedes hacerlo. Yo lo hice, tú puedes hacerlo. No estoy diciendo que nosotros vamos a ir y creer que con nuestro sacrificio la gente se va a salvar. No, hay un solo sacrificio y ya se hizo. Fue el de nuestro Señor Jesucristo para perdonar todos nuestros pecados. Pero nosotros podemos amar a nuestro hermano. Nosotros podemos venir y amar más a nuestro prójimo, a nuestro Dios. Nosotros podemos repartir las bendiciones como en el tiempo de Abraham. Es un versículo que a mí me recuerda mucho. Es una persona que yo admiro y me lo recuerda mucho y me dice, oh, el Señor me dio aquella palabra. Puedo tomarlo así, como que Dios le dio esa palabra, que lo iba a bendecir para que fuera de bendición. No solo es para mí, no solo es para que yo me lo quede. El Señor Jesucristo no hacía eso. Y una cosa más que yo quiero hablar es el perdón. El perdón de nuestro Señor Jesús. Que Él perdona mucho antes de que nosotros hagamos el mal. Y eso lo podemos ver en el mismo libro de San Lucas, el capítulo 21, del versículo 31 al 34. Y es otra historia muy famosa. Y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Ya podemos ver nosotros en este versículo que le dice que ha rogado al Padre para que su fe no falte. Pero luego le dice, y tú, una vez vuelto. Ya el Señor Jesucristo ya le había dicho que lo iba a negar. Ya Él había visto que lo iba a negar. Pero aún así le dijo, solo necesitas venir y confirmarte de nuevo con tus hermanos. El Señor Jesucristo ya le había dicho, me vas a negar, pero ya te perdoné también. Y lo mismo es para nosotros, como pueblo de Dios, y no sé si hay amigos, pero para nosotros como pueblo de Dios, para aquel que todavía está dudando, el que todavía está pensando, oh, ya pequé, mi pecado es demasiado grande. El Señor Jesucristo ya sabía que nosotros lo íbamos a hacer. El Señor Jesucristo ya conoce nuestras debilidades, pero Él ya nos dijo, yo te voy a levantar una vez más, pero si tú te acercas a mí y te apartas de hacer ese mal. Ese es el perdón que el Señor Jesucristo daba. Así como perdonó también en el pasaje anterior al malhechor, al ladrón, que lo estaban injuriando. De ese no dice nada, pero al otro que sí se arrepintió, a ese sí lo perdonó y le dijo que el mismo día iba a estar en el paraíso junto con él. Entonces ese mismo perdón que a nosotros como pueblo nos está ofreciendo, pero que nosotros vengamos, busquemos. Si alguno en algún hermano está pensando, no, yo ando mal, o yo ando haciendo cosas malas, pues este es el día. Si tenemos vida, este es el día. Si mañana tenemos vida, mañana va a ser el día, si no lo hace hoy. El Señor está esperando para perdonar, el Señor está esperando para restaurar, pero Él está esperando que nosotros demos el primer paso. Entonces cuando yo revisaba esto, a mí me gustaba y yo ya tenía lo que iba a hablar, solo no encontraba cómo hago una introducción al Señor Jesús. ¿Cómo puedo yo hablar de alguien que se necesita un libro completo para alcanzar a enseñarnos un poco? Entonces yo miraba este libro de Romanos y me acordé de eso, de cómo al Señor Jesucristo lo estaban comparando con el César, con un ser humano.
Entonces yo me puse a pensar, bueno, el Señor Jesucristo allí resucitó a los muertos, ya estamos hablando de Dios. Tal vez antes del linaje de David, llamado hijo de Dios, eso pudo ser de la carne, pero levantarse de los muertos, resucitar al tercer día, solo Dios lo puede hacer. Y lo hizo con su hijo. Entonces yo miraba esto, y lo que Pablo le pedía a esta iglesia es: tengan unidad. Les presento una vez más al Cristo, al Jesús que han olvidado. Y no digo que la iglesia lo ha olvidado, solo por si nosotros nos hemos acomodado tanto a que tenemos al Señor Jesús, lo sentimos todo el tiempo, oramos todo el tiempo, le buscamos sin medida, pero muchas veces olvidamos cositas pequeñas. Acordémonos de todos esos atributos que el Señor Jesús tenía cuando estaba caminando en esta tierra, lo que es la misma santidad. ¿Y cuál es nuestra santidad ahora? Conocer que Él es digno de todo. Sea que nosotros tengamos bienaventuranza, o sea que nosotros nos vaya mal, el Señor Jesucristo sigue siendo digno. Aleluya. En todo tiempo Él va a ser digno. Y en conocerle, en temerle, esa es nuestra santidad, hermanos. Pensemos en eso, en los atributos que nuestro Señor Jesucristo tenía cuando andaba en esta tierra y que nos hace diferentes a Él. Él fue nuestro maestro, fue con un propósito. Porque Él dijo: ustedes pueden hacerlo si yo pude hacerlo también. Gloria a Dios. Pensemos en eso, hermanos, en el amor, en la misericordia, en las bendiciones, cómo Él las repartía, en el amor que le tenía a la gente, a las almas, el valor que le daba a los que estaban con Él y el valor que le dio al mundo al morir por nosotros. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y continuemos gozando, hermanos. Pensemos en esa palabra y espero que les haya hablado de la misma forma como Dios